como yo digo, yo tengo un alma muy oscura. Yo todo lo que creo parte del sentimiento del miedo. ¿Te gustan todas tus obras finalizadas? Nunca terminamos una pieza. Yo necesito estar como en mi burbuja zen, que a lo mejor es escuchando AC/DC. Vale. Quizás la soledad es un proceso también de amar esa soledad. Mi tía es psicóloga y mi tía me ha dado muy buenos consejos, la verdad. Esto no lo sabe nadie, lo voy a decir aquí ahora. Soy una persona un poco antisocial, una carrera que no tenía nada que ver con lo que me dedico a día de hoy. Me tiro por el puente del auto. Estaba de decirlo a hacerlo a un paso. Te come toda esa oscuridad, tienes todo el peso encima y no ves salida. Bicha, era necesario pasar por ahí para estar ahora mismo aquí. Bienvenidos, bienvenidas, soy Marta Reales, esto es No Trabas y hoy vamos a hablar del poder de moldear la vida, nuestra vida. Moldear es transformar y en el arte de la escultura nos muestra que no únicamente se le da forma a la materia, sino también el que la crea. Además, es una manera de ver cómo es el reflejo, la esencia y la búsqueda de significado a partir del artista. Hoy converso con alguien muy especial que ha hecho de la escultura su camino, su forma de comprender el mundo y de comprenderse a él mismo. Además, en cada obra deja una parte de su ser y en todos aquellos que la pueden observar. Hoy nos enseñan que el arte de la escultura es un testimonio claro de que hay que moldearse a uno mismo para poder encontrar su camino y empezar a ser. Hoy converso con alguien especial, Pica, Andrés, bienvenido y encantada de que estés aquí. Es un placer también. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con muchas ganas de contestar las preguntas y ver qué sale de aquí. Pues nada, antes de nada me gustaría que me contaras un poquito quién es Pica Andrés, Sí. de dónde viene y antes de dedicarse a lo que se dedica, ¿qué hacía? Cuéntanos un poco. Pues me llamo Andrés, tengo 29 años, cumplo 30 años dentro de muy poquito y bueno, soy de un pueblo de la Sierra de Cádiz, de Puerto Serrano, un pueblecito muy chiquitito. La mayoría de personas que viven allí se dedican al mundo obrero, agrícola y demás. Y de ese recoveco de medio de la sierra, pues salí yo. ¿Y cómo es encontrar la escultura o en qué momento aparece tu forma de vincularte con la vida al final a través de la escultura? ¿En qué momento aparece? Pues yo desde muy pequeño siempre he dibujado, siempre me ha llamado mucho la atención la pintura, el dibujo y demás, sobre todo aparte del manga y el anime. Siempre he tenido muy claro ese gusto de pequeño y de ahí viendo tanto series, viendo las referencias que yo he tenido de pequeño de dibujos animados y demás, e intentar plasmarlo en un folio. Y ahí fue mi primer contacto con el mundo del arte. ¿Y lo tenías claro desde un primer momento, en el momento que empezaste a hacerlo? Sí, desde pequeño yo siempre he tenido esa ilusión de, oye, a lo mejor en un futuro poder dedicarme a esto. No sabía de pequeño a lo que me iba a dedicar, pero sí me gustaría sí me hubiera gustado de que hubiera sido lo sí. que te dedicaras el resto de tu vida. Entonces fue más un hallazgo, ¿no? Encontraste Sí. que al final era eso un poco tu propósito, Sí. ¿no? Y entiendo que al final dentro de la escultura, tú cuando haces tu obra, expresas al final una parte de ti. Hombre, uno siempre intenta como plasmar o dar su toque, cada persona es un mundo y a la hora de expresarte tanto artísticamente, ya sea en el mundo de la escultura, el dibujo o la música, siempre uno intenta dar como su toque, su expresión, y yo intento darlo, por ejemplo, a la hora del modelado cada uno. Por ejemplo, hay personas que tienen a la hora de dibujar el trazo más pequeño, el trazo más largo. Sí. A la hora de la escultura pasa también lo mismo. Yo tengo un trazo muy expresivo y tiendo mucho de modelar con palillos, de meter las manos, y que siempre hay como una norma no escrita dentro del mundo de la escultura de que no es necesario tirar de mano ni de dedo y demás, pero a veces... ¿Y para ti es más fácil expresarte a través de una obra o a través de tus palabras? Me siento más cómodo cuando tengo algo en la mente y decir, tengo el proceso totalmente marcado en la mente, digo, vamos a hacerlo. Me resulta más fácil que se vaya viendo el proceso que el tener que explicar, pues esto lo voy a hacer así, necesito tal material. Vale, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, tu obra y alguien te pregunta ¿qué significado tiene? ¿Te es más difícil quizás expresar o explicar, pues tiene esto, más que al final lo que es la obra en general? Sí, porque a veces, vamos, a mí me ha pasado que yo
no voy a decir autodidacta, pero he aprendido mucho viendo vídeos en internet, que poniendo el ojo, tú ves una escultura, o al igual que una pintura, y el que tiene nociones de pintura, de escultura, pues se fija a lo mejor en el trazo de la pincelada. Yo me fijo mucho en eso en escultores y escultoras que sigo. Vale. Veo cómo meten el palillo, cómo modelan, cómo se expresan ellos a la hora de modelar o de vaciar una pieza y quieras o no aprende. El ojo es el mayor maestro que hay. Totalmente. ¿Y qué te inspiró para llegar ahí? ¿O viste una obra y dijiste, wow, a partir de esto yo quiero hacer o quiero ser escultor en este caso? Me pasó una vez de visita al colegio de excursiones esta que haces de pequeño, Sí. en Itálica, que estábamos de paseo por allí, la profesora nos estaba dando como una ruta turística por allí, por Sí. Itálica. Y cuando vi la escultura, que fue la primera vez que vi una escultura clásica y demás, me dio la curiosidad de decir, yo creo que puedo hacer esto. Qué guay. O sea, porque antes realmente no había aparecido No. el... Yo siempre he tenido mis lápices de colores en casa y mis folios y siempre he dibujado, pero nunca había tenido contacto con barro, con plastilina, con arcilla. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera obra o tu primera escultura? En la escuela de arte, cuando me apunté allí al grado de escultura. ¿Y qué era? Pues creo que fue una máscara de Groot, de Guardianes de la Galaxia. ¿Y la hiciste porque te la pidieron o fue una creación que salió de Fue ti? porque lo pidió la profesora, teníamos que modelar una máscara en concreto y yo pues elegí el personaje de Marvel. ¿Y cómo te sentiste cuando la terminaste Pff, siendo tu primera obra? Horrorosa, la verdad. Sí. La recuerdo con lástima. ¿Sí? Sí, porque, claro, no, fue la primera vez que yo tuve contacto con el barro y claro, ponías algo, ponías un pegotón, decías tú, mira, ya va cogiendo color. Y llegaba la profesora con una maza y empezaba a dar golpe y tú decías, coño, pues no estaba tan bien, a ver. ¿Y para ti estaba bien? Claro, la primera vez que lo hace uno tiende a plasmar en el volumen lo que tiene en la cabeza, pero no tiene nada que ver el resultado de la cabeza con lo que tenía delante. ¿Y si tuvieras que cambiar algo de esa Todo. obra? Todo, empezarías de cero. Sí. Claro, también tienes más recursos, Más conocimiento, más práctica, pero menos miedo. menos miedo. Al final las emociones creo que te acompañan también un poco a la hora de crear, ¿no? Ahora hablando Sí. también del miedo, porque entiendo que cuando algo sale de uno mismo quizás es más sencillo crear que cuando alguien a lo mejor te está pidiendo, oye, Pica, pues quiero que me hagas esto, ¿no? ¿Cómo transformas tú esas emociones? Porque entiendo que muchos días pues no nos sentimos disponibles Sí. a lo mejor para hacer una obra de un corazón, porque lo que tenemos más ganas es de romper, Sí, en sí, ese sí. caso, la escultura. Mm. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo transformas tú esa emoción para poder hacer algo que alguien te pide desde fuera? Pues mira, mi carrera profesional, vamos a llamarla así, ha empezado en el pueblo. Yo tengo una habitación allí en casa de mis padres acondicionada, que es mi taller, y yo ahí tuve el primer contacto de cuando me entraban en cargo. Yo decía, por una parte, hostia, qué guay, voy a ganar dinero con lo que a mí me gusta, pero me están pidiendo cosas que no me gusta para nada el tener que hacerlas. Entonces ahí entra el debate mental que tienes que tener tú de decir, vale, si te quieres dedicar a esto, tienes que ser muy bueno en lo tuyo para tú vender tus propias piezas y crearte tu propio mercado. Y claro, si tú eres consciente de que para llegar a ese punto tienes que pasar antes o subir una serie de escalones, pues si eres consciente de eso, pues lo llevas de una forma un poco más amena. Pero a mí me cuesta, personalmente a mí me cuesta. Porque yo, como yo digo, yo tengo un alma muy oscura. A mí me encantan las cosas tétricas, las cosas relacionadas con el circo tétrico y demás. Y cuando te piden que hagas una cornamenta floral con un tocado con flores, con vegetación, pues dije tú, vale, te lo hago, pero no es mi... Porque ¿qué género es el que te gusta a ti más después también? Por ejemplo, a la hora de crear para ti, que Sí. entiendo que también harás creaciones que sean un poco para tú tenerlas, ¿qué tipo de géneros donde te sientes más cómodo? A mí me gusta mucho, tanto en la pintura como en la escultura, los juegos con las luces y las sombras. Y cuando alguien es capaz de plasmar, por ejemplo, una pesadilla, Sí. que todos hemos tenido pesadillas y aparecen a veces cosas que en el mundo real pues no existen. Cuando eres capaz de plasmarlo en un lienzo o en una escultura, es como decir,
es como darle rienda suelta a la creatividad de tu mente, porque está dando forma, está dando volumen a algo que no existe, ¿sabes? Que solo existe en tu mente. Y yo, por ejemplo, yo todo lo que creo parte del sentimiento del miedo. Ya sea por el miedo de cómo va a resultar porque esto no lo he hecho nunca, el miedo de, hostia, me gusta, tengo unos estándares muy altos, tiene que quedarme guapísimo. Entonces yo parto siempre del miedo. Hay otras personas que parten de la motivación, yo parto siempre del miedo y creo que me ayuda, porque me hace estar alerta a ciertas cosas y... El miedo podría ser en una parte también el motor Sí. que lleva a Andrés a crear ese tipo de obras, Sí. porque entiendo que al final recurres un poco en el momento que te encuentras emocionalmente así, que es una emoción más, recurres a crear obras que en ese momento, como tú dices, Sí. tienen un poco más de oscuridad, pero realmente es tu luz Sí. dentro de ellos. Al final el foco en ese momento se lo estás dando tú a esa obra Sí. y entiendo que cuando tú al final, eso, que ahora mismo pues vives de la escultura, es con lo que te dedicas todos los días, entonces entiendo que muchas veces cuando tú ya has creado una obra y tiene que salir y dársela a esa persona, Sí. hay mucho depositado también de ti. Sí. Y te cuesta ese proceso a lo mejor de tú crear algo y decir, wow, esto en verdad me lo quedaría para mí porque tiene mucho de mí, pero se lo tiene que llevar otro. Ya. Al principio te duele ver cómo llevan las piezas a un sitio, no le dan el valor que tiene, o lo tratan mal, o te dicen, oh, esto está pequeño, esto es una mierda. Al principio te duele. De tú decir, hostia, el montón de tiempo, las horas que yo le he invertido a esto para que esta persona se lo ponga y se lo pase bien, que esté medianamente cómodo, porque hay ciertas cosas que hacemos que no son cómodas porque pesan mucho o motivos X. Pero conforme vas entregando cosas, vas trabajando, te va entrando mucha cantidad de trabajo, como que pierdes esa conexión con las cosas que estás haciendo. Es como el que trabaja en una fábrica Sí. y todos los días hace lo mismo. Yo hago eso, pero tengo la suerte de que hago lo mismo, pero todas las semanas o cada 2 semanas cambia la temática. Vale. Entonces, siempre es algo nuevo. Estás en continua renovación también, un poco Sí. aprendiendo de... Pero le pierdes es lo que estamos hablando, le pierdes el de decir que salga ya, ¿no? Sí, ya no tiene a lo mejor la parte de decir, wow, lo que estoy Sí. creando es más un trabajo que a lo mejor algo que se quedaría para ti, ¿no? Y te Sí. sientes al final cuando entregas una obra, ¿te gustan todas tus obras finalizadas? Yo creo que a ningún artista le gustan, o ningún artista, ninguna persona que se dedique al dibujo, a la escultura, creo que nunca ve el acabado final de una pieza. Siempre hay una vuelta más de tuerca, no sé. Nunca, yo personalmente, con todas las personas que he conocido de este mundo, todas llegamos a la misma conclusión. Nunca terminamos una pieza. O nunca creemos que está la pieza terminada. Luego lo ve una persona y dices tú, hostia, qué guapo, no sé qué. Pero siempre se podría hacer algo más, ¿no? Sí. Que al final eso en la vida muchas veces, o sea, no únicamente en la parte del arte, pero cada uno al final cuando se está desarrollando y cuando está en cada proceso siempre se siente un poco que se puede hacer más, que al final hay un poco el sentimiento ese de exigencia en uno mismo, del hacerlo perfecto. Sí, sí. Y muchas veces las cosas pues son como son, ¿no? Y no se le puede tampoco dar muchas más vueltas Sí, o sí, más sí. allá y entiendo que al final dentro de una obra, pues esa parte con uno mismo es como decir, vale, ya está bien porque es como la tengo que entregar, pero siempre se podría Sí, sí, sí. hacer algo más. ¿Y ha habido así alguna obra o algo que tú hayas dicho, es un reto enorme para mí y me supone muchísimas trabas al final poder realizarlo y no terminarla? El último proyecto que hemos tenido allí trabajando en la empresa donde estamos ahora, nos entró una cabina para un DJ y era replicar el proceso que habíamos hecho en una escala menor en una escala mayor, pero con el tiempo hasta aquí. Entonces era como un juego a contrarreloj. Era tenemos un plan A, tenemos un plan B y tenemos un plan C. Los tres pueden funcionar, pero como nos equivoquemos en uno, ya no tenemos tiempo para el B ni para el C. Entonces, te encuentras ahí como con el miedo de que te he dicho yo, de, vale, tenemos que replicar una cosa que la hemos hecho en pequeño y nos ha salido perfecto, pero ahora tenemos que hacerlo en grande. Entonces, empezamos el proyecto y empezamos con más miedo que pero claro, allí cada uno tiene como su rango en la empresa, vamos a llamarlo así, el director de proyecto, que viene a mí y me dice, tenemos que hacer esto.
Y yo digo, venga, vale, guay. Me dicen el tiempo que tenemos y yo no puedo mostrar allí que yo estoy cagado, No. que no tenemos tiempo, en plan, yo allí positividad y decir, venga, chavales, que esto sale para adelante. Todo, es más, uno de los lemas que yo tenía allí, digo que yo, todo lo que ha entrado en artesanía ha salido, tarde, pero ha salido. En plan, todo lo que nos han entrado, lo hemos entregado bien. Entonces jugaba yo con el mensaje este, pero yo estaba cagado. Tú por dentro, o sea, eras un poco Yo como el estaba por aliento dentro en hacia plan todo, de, yo como la lié con una mezcla, no llegamos. no llegamos y la parte que son materiales que valen muy caros. Entonces estás tú ahí manipulando una serie de materiales para sacar una obra artística y como la cagues en 1 milímetro, se va todo al carajo. ¿Y cómo gestionas esos contratiempos o eso de que tú ves a lo mejor que tiene que ser un ritmo, a lo mejor en el que tú no estás preparado en ese momento, pero tienes que cumplirlo? ¿Cómo gestionas eso en el proceso de creación? Yo hablo mucho conmigo mismo, la verdad. Y tengo muchas conversaciones conmigo mismo y allí en el trabajo las he fomentado más todavía. Yo suelo ponerme música para aislarme, de estar totalmente... Yo trabajo en una nave donde hay más personas que hacen otras cosas, hacen ruido, y yo necesito estar como en mi burbuja zen, que a lo mejor es escuchando AC/DC. Vale. Pero yo ahí en esa burbuja desconecto. Y ya cuando estoy en esa burbuja me pongo a hablar conmigo mismo y digo, vale, tengo este tiempo, tengo estos materiales, tengo a estas personas que es para echarme el cable o para trabajar conmigo. Y ahí es donde yo ya empiezo a decir, vale, esta persona y esta persona que se hagan esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y vamos organizando el trabajo entre todos. En plan, que porque yo allí no soy la voz que dirige, Vale. yo allí soy uno más. Sí que es verdad que hay ciertos proyectos que yo tengo más conocimiento que ellos porque a lo mejor a mí me ayudan diseñadores o me ayudan gente que trabaja en la parte de fábrica, que son montadores y demás. Entonces yo en ese momento dirijo, pero porque soy el que tengo la capacidad de dirigir en ese momento porque soy el que tiene el conocimiento. Pero luego allí todos nos ponemos a una y con las conversaciones que tengo yo con mis andreses, como digo yo en la mente, voy... Que son muy importantes al final cuando también, o sea, estamos Sí, sí. todos al final tenemos 200 millones de voces y 200 millones de realidades dentro de nosotros y en el momento un poco lo que dices de escucharme a mí mismo, recurrir Sí, un sí, sí. poco a mi soledad porque entiendo que quizás la soledad es un proceso también de amar esa soledad, porque entiendo que hay momentos en los que siempre recurrimos a, si hay gente, Sí. entiendo que me escucho a mí menos, ¿no? Mm. ¿Y cómo es para ti ese proceso a nivel personal de buscar tu soledad? Pues mira, allí en el trabajo la verdad que lo tengo fácil, porque ahora mismo en el departamento de artesanía está jefe de departamento, habemos unos 4 o 5 personas, pero siempre lo que es en el taller, normalmente suelo estar solito yo allí. Y no es una cosa que desagrade, la verdad, me desagrade, porque me gusta estar solo. Soy una persona un poco antisocial, Sí. porque, no sé, tengo un poco de problema a la hora de relacionarme con la gente, porque tiendo a no a prejuzgar, pero en cuanto escucho algo que No, desentona en mi mente, como que totalmente salgo de la conversación y me siento totalmente desubicado. también entiendo que es normal porque quizás no ha sido algo que ha ocurrido así toda la vida. O sea, entiendo que en tu adolescencia, en comparación con ahora, el Pica de antes, Andrés de antes, No, hay un cambio bueno, la verdad. ¿y cómo es esa transformación hasta el día de hoy? ¿Cómo es ese proceso de me reúno con muchísima gente, me enriquezco de lo que hay y ya Sí, llega un momento que hay algo que rompe esa sintonía con uno mismo y es cuando se empieza un poco a buscar la soledad, que sí. realmente el proceso de soledad, al menos como yo lo he Mm, vivido o lo sigo viviendo, lo experimento, en muchas ocasiones yo prefiero estar sola, pero hay otras que es sí. inaguantable el Mm, estar muchas veces contigo mismo porque al final lo que hablábamos, ¿no? Todas las voces, todo eso te acaba sí. un poco... Yo empecé a disociarme de mí mismo en cuanto empecé a estudiar bachillerato, que salí de mi pueblo, empecé Ujú. como lo típico, los chavales o las chavalas que empiezan a salir con 15, 16 años, pues yo empecé con 18 años. Yo empecé a tener como contacto con gente y siempre como los cambios y cuando es con gente que no conoce, como que te abren más los brazos y empecé a cogerle como un cierto gusto a salir, quedar con la gente y demás, pero había algo dentro de mí que decía, y en verdad tú esto no va contigo. Y ahí empecé a disociarme del,
el gusto por dibujar, dejé de dibujar. Fui como alejándome de esa parte que a mí personalmente me enriquecía. Y es tu esencia. Exactamente. Y fui alejándome de ahí. En cuanto empecé a estudiar bachillerato, empecé a alejarme del Andrés que es el que intento mantener a día de hoy. Es importante también. Yo creo que un poco cuando ocurre esa Mm. lejanía y puedes ver con perspectiva realmente Sí. y encontrar y decir, oye, un momento, o sea, el personaje que he creado para relacionarme con la gente porque entiendo que esto es lo que está bien, llega un momento que ese personaje acaba pesando. Sí. Entonces ya yo creo que ahí, a medida que vamos avanzando en la vida, ¿no? Que al final es todo el proceso, llega un momento que ya todo lo de fuera tampoco vale tanto, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. el que vale al final, el que está con uno mismo, es el que se tiene que encontrar bien con él mismo. Y muchas veces el rodearte de gente que cada uno es de su padre y de su Sí. madre, o sea, no es que haya nada negativo en ello, pero es verdad que empiezas a disociarte de ti y empiezas a ver como una parte ya de ti como se está muriendo, por así decirlo. Y al final yo creo que en el proceso ese de búsqueda de uno mismo, ¿no? De que al final también, en tus obras entiendo que también has tenido ahí un Sí. poco el proceso de búsqueda de encontrar, pues en este tipo de obras me siento bien o haciendo este tipo de cosas me siento bien. Al final, pues la transformación, que es lo que hablábamos, es una manera de, te has ido moldeando. Sí. A partir de lo que iba ocurriendo, has ido haciendo tanto a nivel escultura como a nivel Andrés. personal también. ¿Y cómo te sientes a día de hoy con todo? Con menos peso en la mochila, como digo yo, la verdad. Porque sí que es verdad que las experiencias que uno tiene le ayudan a formar el envoltorio, como digo yo, que somos a día de hoy, pero mirando con retrospectiva te das cuenta de que lo has pasado muy mal y has mostrado a la gente una versión de ti totalmente lo contraria. Total. Porque yo terminé bachillerato de humanidades queriendo haber hecho el bachillerato artístico, que no lo hice porque no tuve la posibilidad de irme a un pueblo a estudiarlo. Entonces me metí por humanidades y después de humanidades me metí en una carrera que no tenía nada que ver con lo que me dedico a día de hoy. Y fueron años de ir acumulando una serie de emociones que mentalmente acabé el último año de universidad me tiro por el puente de la UPO. Es que Y estaba de decirlo a hacerlo a un paso, ¿sabes? Y era una mochila que yo estaba cargando enorme, ¿sabes? Y era o cambio o aquí se acaba ya el capítulo 4 de mi vida, ¿sabes? al final también hay, es que, o sea, al final todos y mucha gente de las que nos escuchan, pues viven ese tipo de procesos, ¿no? Y hay un momento en la vida que tú sientes como no hay más, no va a llegar nada más después de esto y además que creo que al final son decisiones que se toman que son en etapas que todavía somos un poco... Sí, que somos niños y no tenemos la capacidad de tomar una decisión tan fuerte como puede ser a lo que te quieres dedicar en un futuro. Total. Y más cuando no te van orientando desde pequeño. Porque yo, por ejemplo, tengo un recuerdo que me marcó muchísimo, que fue en una clase de plástica, teniendo el instituto cuando pasa en primero, en segundo, tendrás 12, 13 años, que una persona a punto de jubilarse, que tiene una trayectoria en la docencia bastante amplia, te diga, si sigues dibujando monigotes vas a pasar hambre, cuando a ti lo que te gusta es dibujar monigotes, pues quieras o no te baja un poco la autoestima y decir que yo, si esto es lo que me gusta y hay gente que trabaja de esto, ¿por qué yo no? Y más cuando eres una persona que tiende a moverte en la tristeza, en la soledad, y cuando te mueves mucho por la soledad, pues no tienes ese respaldo o ese refuerzo positivo que puedes tener cuando te relacionas con más gente. Totalmente. Entonces yo vengo de mi cueva, donde el único refuerzo positivo que a veces he tenido he sido yo mismo. Y a veces el refuerzo positivo que he tenido para echarme un poquito para adelante, a ver mañana cómo te levantas. Qué valiente. Y a veces, pues, es chunguillo, la verdad. Pero al final se pasa, al final Sí. hoy, a día de hoy, o sea, al final entiendo que toda esa parte la has gestionado tú. Tú has sido tu propio impulso, o sea, que es que esto me parece un tema bastante importante porque hay muchas personas pues que eso, te come toda esa oscuridad, tienes todo el peso encima y no ves salida. Y realmente está el rayo de luz. Y ese rayo de luz eres tú.
Pues sí. O sea, no hay luz fuera, No. eres tú. Y al final es encontrar un poco en todo ese proceso tu bienestar, el creer en ti mismo, el confiar en el proceso, en el que todo al final va a transformarse, va a cambiar. Y que muchas veces pues, hay que jugar con la paciencia y sobre todo con el amor propio. Y el amor por querer seguir descubriendo qué es lo que viene después Pues sí. de ello. Y sobre todo el poder de la palabra. O sea, hay muchas personas que están fuera de ti que te dicen, pues haz esto, haz lo otro, o sobre todo cuando tienes que tomar la decisión de me voy a tirar por esta carrera o por otra. Pues sí. El arte en este caso no es una carrera o algo que todo el mundo apoye, lo ven más como eso, qué hambre vas a pasar. Sí. ¿No? Y ahí vemos grandes personas y grandes artistas que pues no han pasado hambre y que lo que han hecho es confiar, seguir, trabajar y al final el camino pues no tiene una línea que tú la veas y digas allí. Pues no. Vas tomando esto. A base de porrazos y equivocaciones. Así es como he llegado yo, la verdad. A base de equivocarme y... Equivocándose como aprende realmente, Totalmente. la verdad. Y en el mundo del arte es como realmente se aprende, equivocándote. Y mira que a veces duele, ¿eh? Porque yo no he tenido un duro, me he comprado materiales que te valen 200 pavos y me he equivocado. Y he dicho, va, me quiero dedicar a esto y no me sale bien. ¿Qué hago? Y es súper frustrante porque, hostia. Y se tiene muchas conversaciones con uno mismo donde te machacas, te dices que no vales y ahí está yo. Mi tía es psicóloga y mi tía me ha dado muy buenos consejos, la verdad. Y he cogido como rutina, que esto no lo sabe nadie, lo voy a decir que ahora, no lo saben ni los que están más cercanos. Yo me levanto todos los días por las mañanas y me miro al espejo y me digo, venga, maquinón, tú puedes, tú eres una máquina, ¿eh? Y muchas veces hasta me lo he dicho hasta llorando, de levantarme todo reventado, de acordarme de decir, tita, hoy en verdad no puedo hablar con mi tía, porque ella se levanta también temprano para trabajar. Tita, hoy en verdad no puedo. Dije, pues ponte y te pones a llorar. Dije, aunque te ríes tú allí mirándote al espejo, ¿eh? Y lo hago, lo tengo de rutina y me lo hago todos los días. Pues es muy guay, la verdad, y creo que es muy buena rutina para empezar el día porque muchas Intento veces... motivarme a mí mismo yo todas las mañanas, la verdad. Eres tú, al final, o sea, es lo que hablábamos antes, eres tú contigo mismo y va a llegar el día que todo acabe y vas a seguir tú contigo mismo y no va a haber fuera nadie. Entonces, o coges tú esa rutina de me miro, o sea, me parece súper guay esa parte, la verdad, y además es muy valiente porque al final es enfrentarte a ti mismo a través de un espejo en este caso, pero el darte esa fuerza de decir, oye, que sí, que hay que empezar, que es que el día me tendrá algo que enseñar. Y a lo mejor pasa el día y es un día menos, ¿no? Realmente es un día más en el que estamos aquí, en el que estamos haciendo. Y con respecto a todo esto, en esa época en la que Andrés pues, está sumergido en su emoción, un poco de eso, de no tener ganas. O sea, es que al final es algo que no te ocurre a ti, no me ocurre a mí, nos ocurre a muchísimas personas en el mundo. Y es un sentimiento pues, bastante grande y bastante duro de transitar y coger al final un poco las riendas y caminar hacia adelante, ¿no? Porque no sabes lo que hay detrás. Pero ya en esta posición donde ya Andrés entiendo que es pues otra persona, o sea, es la misma pero ya transformada en otro punto, ¿qué le dirías a ese Andrés en ese momento en el que todo se acabe sería la opción perfecta, ¿no? ¿Qué le diría? Pues que no se coma tanto la cabeza el pobrecito mío, que no le va a llevar a ningún puerto, la verdad, el comerse tanto la cabeza. Y que viviera más el momento y no el pasado. Total. El pasado al final nos enseña. Sí. Y a veces nos hace, tanto como nos puede enseñar tanto cosas buenas o no dejarnos enseñarnos esas cosas buenas. Porque a mí yo recuerdo que yo estaba en la universidad y yo decía, me he equivocado, yo no debería estar aquí, yo debería haber tomado otra decisión, yo debería haber estudiado otra cosa. Y era algo que lo tenía todos los días, todas las horas, estuviera lo que estuviera haciendo, con quien estuviera, en plan, aunque estuviera pasándolo bien o mostrando que yo me lo estaba pasando bien en ese momento, yo estaba como diciendo, este no es mi sitio, yo la estoy cagando. Y el vivir anclado en el pasado a veces no es bueno, ¿no? No porque te hace perderte de personas, momentos y por estar tú ahí disociando contigo mismo. Totalmente. Totalmente. Es verdad que al final es algo que nos acompaña, o sea, es nuestra historia realmente, pero cogerla como impulso un poco en ese caso y tampoco atormentarnos tanto, porque al final de alguna manera, o sea, es algo que recurrimos, ¿no? A
en ese momento lo hice mal o tenía la preocupación de que algo no lo estaba haciendo bien, y al final tu cuerpo también te está hablando de decir, wow, este lugar, o sea, tanto en personas como en lugares de aquí es donde no me siento bien. Entonces también el descubrir dónde no, creo que te da muchas más posibilidades al que sí. Si vives al final en una línea recta y no hay trabas ni hay tambaleos dentro de ello, tampoco, o sea, te pierdes cosas, te pierdes muchísimas cosas, y al final estamos vivos, que es muchísimo, y la vida pues es al final un viaje, y en el viaje también pues vas eligiendo un poco lo que te acompaña y lo que a uno mismo pues también le hace bien dentro de ello. Yo a veces me lo digo, habrá sido... ¿Era necesario pasar por todo para llegar al momento que estoy ahora? Digo, pues sí. Hace unos años pensaba que no, digo, hay ciertas cosas que en verdad me las podría haber ahorrado, digo, pero no. Digo, porque esa experiencia que tú cuentas ahora con risa es la que te ha hecho en verdad llegar aquí ahora. Antes no veías con tanta risa, porque era todo pena, era todo tristeza, pero ahora lo ve uno de decir, pues picha, era necesario pasar por ahí para estar ahora mismo aquí. Total, además eso es muy importante, o sea, que al final todo está pasando por algo, y aunque sea el mayor de los tormentos, ¿no? Que es que surgen muchas cosas al final en la vida, pero al final eso también te está enseñando y mostrando una parte de ti. Pues sí. O sea, que es bastante importante, porque al final en el crecimiento de cada uno es necesario tropezarse y caerse, y muchas veces quizás es la misma piedra, o sea, siempre se recurre a eso. El hombre tropieza 2 veces con la misma piedra, hombre, mujer, lo que sea. O sea, tropezamos, y al final ahí es porque quizá hay algo que todavía no está aprendido. Y a nivel de emociones, la tristeza es una más, el miedo es otra más, y son las que menos nos gustan. Pero al final, los días en los que te sientes triste, pues al final eso, el llorar delante del espejo y decir valgo, es muy valiente, pero a la vez muy necesario. Es muy necesario, la verdad. Y ahora, en este momento presente, ¿cómo te sientes? Pues me siento bastante bien, porque me siento autorrealizado, me siento querido tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Siento que en ambos lugares donde yo me siento bien, siento reciprocidad. Sí. Y, coño, es bonito el sentirte de esa forma, la verdad. Sí que es verdad que esa, digamos, reciprocidad lo tenía también antes en lo familiar, lo que pasa que como estás en ese estado de... pues no te das cuenta. No los ves. Además, creo que de alguna manera apartamos, ¿no? Esa parte de tu familia al final es tu apoyo, es un poco el sostén muchas veces. Hay otras familias que a lo mejor también existen muchísimos tipos de familia, pero sí es cierto que tenemos el sostén muchas veces de personas, pero en ese momento son más tus enemigos por cómo tú te estás relacionando contigo mismo que realmente lo que es esa persona. Entonces, el no sentir ese apoyo, aunque haya apoyo, o el no sentir que las cosas son como queremos nosotros que sean en ese momento, también es frustrante. Yo siempre he tenido como... Hubo una época que me duró poco, la verdad, porque fue una época bastante convulsa. Y se me metió en la cabeza que mis padres eran el centro del problema, del por qué yo estaba pasando por lo que estaba pasando. Porque ellos no habían apostado en ese talento que estaba mostrando su hijo cuando era pequeño. De yo decir, hostia, si yo fuera padre hubiera apostado, pero no, picha. Ellos han tenido una educación, han tenido una crianza y ellos lo están haciendo lo mejor que pueden. Mejor que pueden Y lo mira con retroperspectiva, y es verdad, mis padres siempre me han apoyado en todo. Todas las decisiones que yo he tomado, sean equivocadas por mi parte o no, siempre he tenido el apoyo incondicional de ellos. ¿Tú quieres estudiar una carrera? Tú estudia la carrera. ¿No hay dinero? Ya buscaremos dinero. ¿Tú quieres dejar la carrera? Dejamos la carrera. Y era un miedo enorme el que yo tenía de decir, quiero quitarme de aquí. Por el miedo al rechazo que yo tenía en la cabeza de, hostia, vaya fraude, llevo aquí unos cuantos años estudiando, encima estoy probando y me voy a quitar. Era como algo mentalmente que no tenía sentido, cuando tenía todo el sentido del mundo. Si una cosa no te está aportando, te vas y buscas otra. Y ahí tuviste totalmente el apoyo a la hora de tomar esa decisión, que entiendo que es bastante complicada también. Me quedé flipando, porque yo pensaba que me la iban a formar. Y era más tu pensamiento, que muchas veces está ahí. A veces no expresamos cosas y no nos comunicamos, y es como, no,
qué miedo, ¿no? Porque Sí. ¿qué va a pensar el otro? ¿O qué me puede decir el otro? ¿O les estoy fallando? Y realmente vale, o sea, pues falla fuera, pero no te falles a ti. Sí. O sea, porque al final hay un poco el empuje, Sí. es bastante importante, la verdad. Y al final, a día de hoy, pues también se puede valorar de otra manera, que antes quizás, o sea, cuando somos más niños no tenemos esa capacidad, realmente no tenemos un poco la mente hacia ese lugar de decir, wow, y cuando ya lo tomas y ocurre, dices tú, ostras, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pues sí. Tampoco era para tanto. Pues nada, yo ya vamos a ir llegando un poco al final, ¿vale? Muy Y bien. ahora pues te voy a hacer ciertas preguntas que les hacemos y vamos a empezar a hacer a todos nuestros invitados. Vale. Hoy es nuestro primer capítulo, así que súper agradecida de que hayas estado hoy aquí con nosotros. Y nada, simplemente preguntarte que después de esta charla, bastante intensa y Sí. muy cargada, ¿qué mensaje te gustaría dejar o algo que te gustaría recomendar a todos los que nos escuchan según tú y según lo que hemos recogido del día de hoy? A ver, yo creo que todavía soy muy jovencito para dar consejos de vida a nadie ni nada, pero lo que hemos estado hablando yo creo que sí que es verdad que puede servir de ejemplo a mucha gente. Es decir, aunque te equivocas 3, 4 veces y creas que ya no puedes retomar, digamos, las cosas que te gustan, que nunca es tarde para retomar algo. Yo pensaba que era tarde y tenía 20 y pocos años y a los años de dejar la carrera, mira, ya estoy trabajando de lo que siempre he querido trabajar. Y hay personas que consiguen esto con 50 años y le ves la cara de ilusión y parecen niños. Que hay que equivocarse para saber dónde hay que llegar, para llegar al sitio donde te vas a sentir cómodo y realizado. Y ahora, que me ha surgido ahora también, porque al final para ti llega la escultura como es ese primer momento cuando te das cuenta que ya estás ahí dentro, o sea, que ya tu vida se va a enfocar totalmente. ¿Cómo te sentiste ahí? Para mí personalmente fue chocante, porque como yo tenía montado mi trabajo era dedicarlo 100% 4 meses al año y poder dedicarle el resto del año a lo que quiera, de ganar en en ese periodo de tiempo una cantidad de dinero suficiente para poder estar tranquilo y disfrutar de mi gato y mi familia. Esa era mi intención de trabajar en lo que es los carnavales de los pueblos, que es lo que yo quería dedicarme. En cuanto pasé a trabajar en la empresa esta, me di cuenta que era todo lo contrario a lo que yo tenía en la mente, la verdad. Porque es trabajar todas las semanas, cada 2 semanas se cambia el proyecto y es trabajar continuamente. No hay descanso, no hay parones y yo lo comparo mucho con el trabajo del campo. En el campo, si hay fruta, la fruta hay que cogerla porque si no la fruta se pone mala. Pues en el trabajo donde trabajamos allí en el mundo de la escultura, allí en nuestro departamento, en cuanto nos piden una pieza o nos piden un atrezo o nos piden unos tocados, si los tocados son para el viernes, tú tienes que entregar los tocados. Entonces tú tienes que hacerte ya tus maniobras ahí para que las cosas lleguen. ¿Y cómo te sientes, por ejemplo, cuando entregas una obra? Sí. Algo así que te ha costado como muchísimo. ¿Te es muy importante la opinión del que la recibe? Del que la recibe me da igual. De las personas que yo tengo ahí alrededor mía que forman parte del proceso artístico, sí tiendo mucho de preguntar. Por ejemplo, a mí, yo soy consciente cuando una cosa está quedando bien y cuando está quedando mal. Vale. Pero siempre busco como esa opinión porque a veces cuando llevas 3 horas mirando una pieza no la ves de la misma forma que la puede ver una persona que venga de nueva. Vale. Entonces tú puedes tener frente por frente un fallo y no verlo, que te venga una persona, por ejemplo mi Antonio, que lo amo con locura, que es mi jefe de departamento, que yo tiro mucho de sus opiniones porque es una persona muy crítica y muy talentosa. Entonces tiro mucho de sus opiniones porque me hacen aprender y me hacen cambiar el foco y volverme a enfocar en la pieza sin tener que alejarme de ella media hora. Simplemente llamar, pon, hablamos, ves el fallo. Ves el fallo, lo corriges y sigues. ¿Y tú eres muy crítico a la hora de realizar tu...? A mí nunca me gusta nada de lo que hago, la verdad. Nada. Incluso he hecho cosas últimas que a mi jefe le ha gustado mucho, incluso me lo ha expresado allí personalmente delante de gente y he dicho yo, hostia, que te sientes bien, a ver, cuando le gusta algo que estás haciendo.
Pero luego se lo llevan y dije tú, en verdad le podía haber dado otro toque, podía haber quedado más guapo, le podía haber dado más sombra, más no sé qué. Pero bueno, a fin de cuentas, mientras al cliente le guste lo que en sí, lo que ha pedido, la pieza, pues yo ya no me Vamos bien, meto. claro. Ya Ya, ha llegado, yo ya yo me ya no quiero saber nada, me desentiendo. desentiendo. Otra cosa nueva. ¿Y para ti hay alguna obra tuya que tú hayas dicho, esta para mí sería como mi top, o para lo que para mí el proceso, cómo empezó y cómo terminó, siento que es mi mejor obra, entre comillas, porque realmente no creo que haya una mejor y otra peor? Para mí, personalmente, he hecho muchas cosas en la empresa y Sí. he hecho cosas muy chulas, pero personalmente me gusta una que hice yo en mi casa cuando no tenía todavía ni el taller en mi casa ni nada, que lo hice en mi habitación, que hice un busto tamaño real del Rey de la Noche, de Juego de Tronos. Y lo hice sin ninguna referencia, pero con referencia me refiero a que no vi ningún un vídeo de una persona modelándolo, simplemente me saqué una fotografía, me lo puse ahí. Ahora lo miro y digo, tiene un viaje de fallos, pero a pesar de los fallos lo sigo viendo y digo, en verdad está guapo. Para haberlo hecho con el poco conocimiento que tenía, te quedó bastante resultor, la verdad. Al final está también el talento. Sí, sí. Una persona talentosa lo hace, y es más eso, lo que tú decías antes, ¿no? De lo tengo en la cabeza y lo creo. Sí, sí. ¿No? Y ahí, además, el ver una obra, que es lo que hablamos antes del pasado, pero viéndolo en una obra, ahí te rememorará a ese momento de Andrés creando Sí. su obra, y a día de hoy sigo diciendo, esta es mi obra en la que yo dije, ole tú, Sí. ole lo que has hecho. Es más, yo me quedo con cosas de decir, yo hago algo, si a años posteriores lo sigo viendo y me sigue pareciendo atractivo, pese a que le sigo viendo fallos, es como de palmadita, lo hiciste bien, muy ¿no? En bien. plan, ¿Y venderías esa obra? no, la verdad. Esa he preferido yo de quedármela para mí. Y una obra que tú hayas dicho, esto es lo peor que se podría hacer. O sea, no lo he hecho sin ganas y al final ha quedado, aunque no haya sido para ningún cliente, más bien quizás haciéndolo tú en casa, que nadie se pueda. Alguna que otra he hecho, la verdad. Pero una vez pinté una caravana Sí. que no me gustó nada, ni como desde la primera hora en sí, cuando llegué allí, no me gustaba la caravana, el espacio que yo tenía para pintar ahí, ni la referencia que me dieron para lo que tenía que pintar. De yo decía, ¿en qué berenjena me estoy metiendo? Que va a salir de aquí un truño enorme, ¿sabes? Pero bueno. Es parte también un poco, ¿no? O sea, al Sí. final entre las dos cosas está lo que nos encanta y otras cosas porque tú dices, bueno, está hecho. Al final Sí, también sí, sí. hay... Pero cuesta. Hay algunas cosas que cuestan, ¿eh? Porque no es un trabajo como el que vas a una oficina y te sientas y vale, te llega el papeleo, o la administración, o contabilidad, que tienes que esto, que es banco, no sé qué. Es como de tú decir yo. Es que lo que vas a hacer tú lo vas a ver en un viaje de personas, vas a estar expuesto a críticas, y si eres una persona que tambalea en el estado emocional de decir, hostia, puede afectarme, puede no afectarme, joder, ¿sabes? Ahí tienes que tú jugar ya con decir, vale, estás haciendo algo, no te gusta, lo haces y punto. Te riges y entras en la mentalidad robot, como digo yo, de ponte con la tope, termina cuanto antes y salte de este proyecto y empieza otro. Total. Al final es eso, otra vez volvemos Sí. a eso con la vida. Acaba, empieza otra cosa. Sí. Acaba, empieza otra cosa. Siempre es un poco así dentro de ello. Y ahora ya pues te quería preguntar también que si tuvieras que hacer una última obra, Sí. crearla, te dicen, hoy es tu último día y tienes que crear algo. ¿Qué crearías en este momento presente? Esto ya lo he hablado varias veces, tengo a mi mejor amiga Miriam, se lo he dicho más de una vez. A mí me gustaría que mi última pieza fuera como como una oda a como yo veo la vida. Yo soy una persona que me gusta todo lo relacionado con la muerte, pero tengo cierto pánico a la muerte de ciertas personas. Entonces es una lucha que tengo yo siempre, tanto con gustos personales como artísticos, como el miedo y es como algo de hacer como una oda o una obra artística, de decir, el miedo de ese último momento, ese último exhalo de aire, como esa muerte agarrándote y transportándote como a otro lugar, no sé. Me gustaría como hacer algo así. Y que me entierren en la tierra y no en un nicho. Y te lo Y que pongan en la ahí tierra encima. esté el mazacote.
Eso es muy guay también. Además, eso, la parte de la muerte es el final. Mm, O sea, y tenemos miedo al final y también en esto lo he relacionado un poco con el resultado en una obra, ¿no? Porque muchas sí. veces, o sea, si amas la vida, amas la muerte. Mm. Va un poco relacionado. Entonces, dentro del proceso de creación, en tu caso, ¿qué es para ti más fácil o más sencillo de llevar? Si amar más el proceso o más el resultado. A mí me gusta más el proceso, porque la escultura la gente cree que es modelar una pieza, la pintas y ya. Y eso con ciertos materiales lo puedes hacer. Pero cuando te dedicas al modelaje, que es lo que a mí me gusta, que es modelar en arcilla o en barro o en plastilina, el proceso de crear la pieza, el luego hacerle un molde. En plan, según la pieza, el molde va a ser de una pieza, de dos piezas, de tres. Es un puzzle que tú estás haciendo. Entonces, es un proceso tan completo en el que depende de tantas técnicas y hacerla bien, que cuando llega al final dije tú, me da igual el resultado final que tenga, porque he hecho tan bien el proceso, está tan bien la pieza modelada, tan bien el molde hecho, tan bien la reproducción sacada, que me da igual que la pinte, que ya la puede pintar un niño de 3 años, que esto va a estar guapísimo. El resultado. Porque el proceso ha sido tan disfrutón, como digo yo, que yo disfruto mucho en mis procesos de modelado, de vaciar la pieza y demás, y luego de reproducirla, que decir, es que va a quedar guapísimo. Pintes, quien le meta mano al final, como si le quieres poner pelo, pluma, lo que sea, digo, es que va a estar guapo. Qué guay, porque muchas veces creo que al final en la vida estamos buscando un poco el resultado, ¿no? O Sí. sea, de manera individual, yo en mi caso muchas veces soy persona que si el resultado está bien, el proceso está bien, pero Mm, dentro del proceso el disfrutarlo sí, es un trabajo también enorme, porque al pues sí, final en el resultado está la aprobación, ¿no? Y cuando tú ya no te mueves por esa aprobación externa, sino más por sí, la interna, creo que empiezas a disfrutar un poco más de eso, del proceso de, además moldeando, ¿no? sí, Moldear, quitar, volver a empezar, hacer, rehacer, pues sí. que al final con la vida también es un poco Mm, así. Y nada, yo vamos a terminar por aquí, muy agradecida de que estés igualmente. aquí, de verdad, de que hayas compartido tu historia, que al final es una manera pues también de inspirar a todos aquellos que nos escuchen y que se queden aquí a vernos. Y Andrés Pica hoy nos ha enseñado pues esa parte de moldearnos a nosotros mismos, de ver que hay algo más allá, que no únicamente es lo que está en este momento, sino que se puede seguir avanzando y que necesitamos desconstruir para volver a construir y construirnos a nosotros mismos. Yo quiero que este mensaje quede así como más impactante para todos aquellos que sientan que no hay salida o no hay luz y al final la luz está en ti y también el amor propio que tenemos que generarnos y al final delante de ese espejo, como decía Andrés, de mirarnos, abrazarnos, amarnos y estamos con nosotros y tenemos que seguir con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar un día más aquí. Un beso enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y esto es No Trabas. Gracias, Andrés. Muchas gracias por venir. Ahora digo, me estoy nervioso, ¿eh? ¿Y yo qué digo? ¿Qué digo?